que corresponden en el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Vamos a leer en Marcos capítulo 7, el versículo 9 en adelante. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día seguimos adelante con el estudio que hemos emprendido en este Evangelio de Marcos. Habíamos dejado varias semanas y quiero refrescarle cuál fue el último tema que estuvimos viendo en la última ocasión. El tema gira en base a lo mismo de lo que el Señor está hablando acá. Y es que los dirigentes judíos estaban dándole más importancia a sus propias tradiciones que a la palabra de Dios. Eso es algo que anteriormente el Señor solamente lo había mencionado, pero hoy Él va a poner un ejemplo concreto, que es el que acabamos de leer. Todo esto surgió a partir de que los discípulos fueron invitados a comer, y el Señor también. Y entonces los fariseos notaron que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos. Y como lo expliqué en la última oportunidad, ellos se lavaban las manos como parte de un rito de pureza. No tenía nada que ver con cuestiones de higiene, sino que porque era la costumbre de ellos que cada vez que iban a orar se lavaban las manos, imitando con eso, aunque sea simbólicamente, el lavacro que los sacerdotes hacían todas las veces que entraban al templo antes de ministrar y hacer ahí su servicio. Entonces, como el ideal de los fariseos, como también lo expliqué la última vez, era el de que todo Israel actuaran como sacerdotes y que cada casa tuviera la santidad que el templo mismo tenía. Por eso es que para ellos era inaceptable que los discípulos del Señor oraran y luego comieran sin lavarse las manos. Entonces fue cuando Jesús les dijo que ahí se cumplía la palabra del profeta Isaías, quien dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí fue cuando anunció por primera vez que ellos anteponían las tradiciones que ellos mismos habían elaborado a la palabra del Señor. Y así es como llegamos ahora a este versículo 9, donde vemos que el Señor va a poner un ejemplo.
Y por eso es que les dice: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Ese es el elemento que Jesús les está señalando, y es de que en la práctica lo que ellos hacían era dejar de lado la palabra de Dios para poder sostener sus propias tradiciones. Y cuando el Señor utiliza esa manera tan clara de decir las cosas, sus propias tradiciones, es decir, que estas no tenían un origen en Dios o en su palabra, sino que eran ideas que ellos como seres humanos habían elaborado, y que, como lo va a decir más adelante, eran ideas que se transmitían los unos a los otros. Pero no solamente era los unos a los otros, así de que yo le enseño a otra persona, sino que era de los unos a los otros, pero también de padres a hijos. De manera que estas enseñanzas o estas ideas iban pasando de generación en generación y a lo largo del tiempo. Así es como se convertían en tradiciones. Llegaba un momento cuando ya las personas no sabían cómo es que se habían originado esas ideas o esas costumbres, pero como ellos habían visto hacerlas a sus padres, a sus abuelos, más de eso pues es ya un poco más difícil, ¿no? Pero como era la tradición, entonces lo seguían haciendo por tradición. Y el problema más grande era que al seguir esas tradiciones, ellos tenían que romper con la palabra. Es decir, para el Señor no era posible que una persona dijera: yo voy a ser fiel a la palabra. Pero si esa persona al mismo tiempo quiere ser fiel a las tradiciones, cualquiera que sean, habrá un momento cuando las cosas van a chocar. Y si no chocan, se excluyen, que era lo que ocurría acá. Que por observar sus tradiciones, sus propias tradiciones, estaban pasando por encima de la palabra de Dios, y ellos no lo habían advertido. Pero eso es lo que el Señor hoy les va a señalar. Y dice en el versículo 10, por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Ahí el Señor está citando literalmente lo que es la quinta palabra, que nosotros le llamamos el quinto mandamiento. Estos aparecen tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Deuteronomio. El Señor pudo haber tomado la cita de cualquiera de los dos libros, pero la palabra lo que decía era: honra a tu padre y a tu madre. En el contexto de lo que aquí el Señor expondrá, va a quedar muy claro que cuando ese mandamiento hablaba de honrar a padre y madre, se estaba refiriendo al tema económico, el sostenimiento económico de los padres ya ancianos. Porque cuando nosotros hablamos de honrar, la honra la entendemos más como una cuestión de dignidad, de respeto. Cuando leemos el mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, entonces uno inmediatamente, con nuestra mentalidad occidental, lo que pensamos es que hay que respetar al padre, a la madre, que hay que reconocerlos como progenitores que son, mostrándoles consideración y respetando los puntos de vista, porque al fin y al cabo es el papá, es la mamá. Pero ese no era el sentido, como queda claro hoy que el Señor está hablando del tema. La idea era que los hijos deberían sostener a su padre y a su madre, porque esa era la manera de honrarlos. Era la forma de reconocer que si ellos vivían era porque
Había habido un padre, había habido una madre, y eran los que se habían encargado de cuidarlos, alimentarlos, orientarlos, enseñarles algún oficio. En esa época, hermanos, la relación, sobre todo de los varones, era más con el padre que con la madre. Nosotros en Latinoamérica tenemos más la idea de la madre, es decir, la madrecita es todo, ¿verdad? Y el papá, pues por ahí está el Señor, está bien, ¿verdad? Pero como que él no tiene mayor trascendencia. Para nosotros, latinoamericanos, el tema es la madre. En la antigüedad no. Sobre todo, pues como le digo, cuando era varón, ¿verdad? Es cierto que la madre era quien amamantaba, quien daba luz al niño y lo educaba hasta cierta edad, pero luego era el padre quien lo tomaba. Porque como ya lo he explicado en otras ocasiones, los hijos heredaban el oficio de su padre, porque eran los padres quienes se los enseñaban. Y eso establecía una relación entre ellos, no solo, digamos, pedagógica, donde ellos estaban enseñándole una habilidad para ganarse la vida, sino que también era una relación comercial, productiva, de trabajo, y que al fin y al cabo era el hijo quien terminaba heredando, cuando menos, los clientes de su padre. Pero también podía ser que, si uno piensa, por ejemplo, en un taller de lo que usted quiera, entonces uno pensaría que el hijo heredaba la clientela, el tallercito, las herramientas. Pero ahí estamos hablando de artesanos. Pero si uno hablara de lo que más había, que eran sobre todo agricultores en una gran dimensión. Pero luego había también los ganaderos, ovejas, cabritos, reses, y luego había pescadores también. Entonces, estos hijos podían heredar, por ejemplo, parte de las tierras que cultivaban. Bueno, de hecho así era, ¿verdad? Por la ley de Moisés, y desde época de Josué así se había establecido de que los padres deberían heredar a sus hijos las tierras, y siempre la herencia era por la línea masculina, o sea, nunca era la niña quien heredaba, siempre era el hombre. La única excepción era cuando un hombre moría sin haber tenido hijos varones y solo tenía hijas. En ese caso, y recuerda, porque se dio la situación estando en vida todavía Moisés, aquellas muchachas que se llamaban las hijas de Zelofead. Ese era el caso de ellas, de que su papá no había tenido hijos y él murió. Y entonces dijeron las muchachas, bueno, y solo porque somos mujeres se va a perder la herencia de nuestro padre, porque con quien ellas se casaran, el pedazo de propiedad que le tocara a cada una de ellas iba a llegar a ser parte de ese fulano con quien se casaran, de la familia de él. Entonces fue que Dios le dijo a Moisés, no, mira, estas muchachas tienen razón. Entonces, cuando se den estos casos, estas muchachas pueden casarse con quien quiera, pero tiene que ser alguien de la misma tribu, para que así la propiedad, si ellas eran, por decir algo, de la tribu de Efraín, no podían casarse con alguien de la tribu de Benjamín, porque entonces la tierra esta iba a pasar a propiedad de otra tribu, iba a ser como una isla de territorio, ¿verdad?, de Benjamín en la tribu de Efraín. Entonces dijo el Señor que se casen solo con quien quieran, pero que sea de su misma tribu, para que así la tierra no vaya a pasar de tribu a tribu. Esa fue la única salvedad que estableció el Señor, y de esa manera existía esa posibilidad que cuando el padre no tenía hijos varones, la hija podía heredar. Bien, pero estaba diciendo esto, hermanos, porque por la relación
de los varones con sus padres. Entonces, cuando llegaba el momento en que estos padres ya no podían seguir trabajando, ya no podían valerse por sí mismos. Y era una época, hermanos, cuando ahí no se hablaba nada de seguros, de pensiones. No existían ni siquiera, hermanos, asilos así de caridad. Bueno, el concepto de asilo no existía. Entonces, los padres, ancianos ya, ellos sí que a la buena de Dios vivían, ¿verdad? O sea, no había manera como ellos pudieran subsistir. Ahí es donde entra el mandamiento de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y repito, el énfasis y la interpretación que Jesús le está dando acá es que ese honrarlos era sostenerlos económicamente. Cuando uno entiende, hermanos, este contexto, ahí es donde diversos pasajes de la Biblia comienzan a caer en su lugar, ¿verdad? Como por ejemplo cuando David andaba huyendo de Saúl, una de las primeras acciones que David hizo fue mandar a traer a sus padres. Y andaban con él, pero como eran ya ancianos, ¿verdad? Y él andaba en continuo movimiento. Entonces él sabía que sus padres no iban a aguantar ese continuo movimiento. Entonces lo que hizo fue ir a hablar con un rey vecino, de un reino vecino, y le digo: mire, por favor, puedo dejar aquí a mis padres, cuídenlos, y yo sé que un día el Señor me va a exaltar y entonces yo voy a venir por ellos. Y así fue. Ahí vemos a David preocupado por cuidar y sostener a sus padres, aunque él no estaba en situaciones muy ventajosas. Y también así se puede entender, hermanos, el pasaje de cuando Jesús está crucificado en el Evangelio de Juan, y que precisamente ahí está Juan y está María, su madre. Y entonces es cuando le dice a Juan: ahí está tu madre, le dice a Juan, refiriéndose a María. Y a María le dice: ahí está tu hijo. ¿Qué está haciendo ahí Jesús? Recuerde, Jesús era el primogénito y él va a morir. Él sabe de que esos son ya sus últimos minutos. Entonces lo que está haciendo es que está encargando a su mamá, a Juan. Recuerde que Juan era el discípulo, digamos, acomodado que Jesús tenía entre los 12. Los demás eran muy pobres, pero Juan y Jacobo, que eran hermanos, los dos hijos de Zebedeo, ellos tenían un poco de mayor solvencia. Entonces Jesús se lo deja a su madre encargada, a Juan, y le dice a María: él es tu hijo, como diciéndole, él es el que va a cuidar de aquí. O sea, yo aquí ya me voy a morir, pero él estará al cuidado tuyo. Y ellos lo entendieron tan bien que así dice el Evangelio de Juan, que desde ese momento, dice, el discípulo recibió a María en su casa. Es decir, al recibirla significa que hizo eso, lo que Jesús le estaba pidiendo: cuidar de su madre. Entonces, todo este panorama, hermano, nos deja ver cómo el hecho de honrar a padre y madre era fundamental. Pero mire que el Señor no solo cita el mandamiento en sí, sino que ahora cita otro pasaje más, porque añade: y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Esa palabra igual se encuentra en dos libros, en Éxodo y en Levítico. Pero ¿por qué Jesús, hoy que está hablando de honrar a padre y madre, por qué lo relaciona con ese otro mandamiento de que el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte? Bajo la ley de Moisés había faltas que la pena era la pena de muerte, y esta era una: que el que maldecía a su padre o a su madre le aplicaban la pena de muerte. Pero vuelvo a preguntar: ¿por qué Jesús lo está relacionando? Porque él acaba de estar hablando
de honrar a padre y madre. ¿Y por qué lo relaciona con el tema de maldecir al padre o a la madre? Porque así lo veían ellos. Es decir, aquel hijo que no honraba a su padre o a su madre, es decir, que no cuidaba de ellos cuando ellos no podían por sí mismos defenderse, era como maldecirlos. Ahí usted puede entender la gravedad de desobedecer el mandamiento. Y ese es el problema. Eso es lo que Jesús quiere señalar. Porque el problema que se está dando ahí es que por las tradiciones que tenían los fariseos, estaban invalidando ese mandamiento que según el criterio de Jesús merecía la pena de muerte, cuando no era puesto en práctica, porque equivalía a maldecir al padre y a la madre. Y si pensamos bien las cosas, hermanos, así es. No era maldecirlos verbalmente, pero dígame usted, no sería como una maldición la que experimentaría un padre, una madre ya envejecidos, y que sus hijos como que si no existieran para ellos. Y a lo mejor los hijos hasta tienen ciertas facilidades, es decir, podrían hacerlo y no lo hacen. Entonces, ¿no es eso como una maldición? Y quizá la gente podría acercarse a estos ancianos y preguntarle: oiga, ¿y usted qué no le dio amor a su hijo? Porque yo veo que su hijo nunca le viene a visitar, nunca le trae ni siquiera una libra de arroz o de frijoles. Y a lo mejor los padres, como casi todos los padres, ¿verdad?, se han dado enteros por el niño. Entonces era como una especie de maldición. Ahí es donde Jesús quiere llegar. Entonces dice el versículo 11: ustedes en cambio, o sea, eso era lo que Dios quería y era el énfasis de Dios. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. La palabra corbán es una palabra tanto del hebreo como del arameo. El arameo se derivó del hebreo, y como ocurre, ¿verdad?, con todos los idiomas, que ningún idioma cayó del cielo ni nadie lo inventó, ¿verdad?, sino que los idiomas surgen en la evolución normal, ¿verdad?, que las lenguas van teniendo. Entonces el arameo se derivó del hebreo, y por eso es que había palabras que al mismo tiempo que eran hebreo eran arameo, porque si se había derivado de ahí, pues era obvio que tenía que tener palabras. Y una de esas palabras era corbán, que igual se usaba en hebreo que en arameo. Y corbán, bueno, ahí Marcos lo explica, ¿verdad? Pero en sí la palabra corbán lo que significa es sacrificio u ofrenda. Y es lo que dice Marcos, ¿verdad? Es decir, ofrenda dedicada a Dios. Pero el corbán no solo era una ofrenda o un sacrificio que se hacía para Dios, sino que el corbán también conllevaba un voto, una promesa. Cuando una persona, por una necesidad especial o por simple agradecimiento, le decía: Señor, todo lo que yo gane lo voy a ofrecer como corbán. Entonces, ese era un voto, estaba prometiendo. En las iglesias evangélicas hay como un equivalente, no muy conocido porque nosotros nunca hablamos de eso, pero hay otras iglesias donde sí lo enfatizan más. Y es lo que estas iglesias llaman las primicias. Entonces, ¿qué es la primicia? Es diferente a lo que
la Biblia llama primicia, ¿verdad? Pero las iglesias estas que lo practican, primicia le llaman cuando, por ejemplo, un joven no tiene trabajo y tiene su profesión, su oficio o su carrera, lo que sean. Y entonces viene y ora y le dice: Señor, mira, por favor, yo necesito trabajar, necesito un empleo. Y entonces viene y hace una promesa y le dice: Señor, si tú me concedes un trabajo, yo voy a entregar las primicias para ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que el primer salario que le paguen, su primera mensualidad, lo que va a hacer es ese dinero íntegro entregarlo como ofrenda. Eso es lo que algunas iglesias evangélicas le llaman primicia, y que, como le digo, unas enfatizan más que otras el tema. El corbán era algo así, era como una promesa que se había hecho, era un voto. Ahora, si usted ha leído la ley de los votos que se encuentran en Levítico, las personas podían prometer lo que quisieran a Dios, pero había ciertas personas, voy a decir, o relaciones que la persona tenía, que podían anular el voto que la persona había hecho. Por ejemplo, si era una hija soltera y la hija venía y le prometía: Señor, yo te voy a dar X cosa, y el padre la oía, y si el padre no estaba de acuerdo con esa promesa, con ese voto que su hija estaba haciendo, entonces él como padre podía anularla, y anulaba el voto, y no le pasaba nada a la hija, ¿verdad? Porque su padre, que era su autoridad, se lo anulaba. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con una persona casada, una mujer casada. El esposo podía anularle. Pero en este caso, como se trataba de un voto para Dios, de que todo lo que recibía se lo daba a Dios íntegro, quienes lo podían anular eran las autoridades religiosas. Pero no lo hacían, sino que lo que hacían, bueno, lo que Levítico dice es que si esa persona con la cual la otra persona que hace el voto tenía una relación de dependencia, es decir, el otro tiene autoridad, y no le anulaba el voto, entonces el voto era firme y tenía que cumplirlo. Entonces, eso es lo que hacían ellos, no anulaban el corbán, sino que por el contrario lo reafirmaban. Y por eso es que el Señor les está diciendo: ustedes enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que hubiera podido darte, no te la voy a poder dar porque es corbán. Y las autoridades decían: es correcto que lo hagan. Y hoy viene la conclusión, versículo 13, perdón, en el 12. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre, porque aquí no se está hablando, hermanos, de el salario de un mes. El corbán era que todo lo que ganara en su vida era para Dios. O sea, eso suena muy piadoso, ¿verdad? Y aquí, hermanos, volvemos al tema que ya había mencionado también en la última oportunidad, y es que las tradiciones no nacen por maldad de la gente. Yo le aseguro que, como ahí es cuestión de dinero, ¿verdad?, uno podría, mal pensado, ¿verdad?, decir: bueno, esto es lo que les interesaba, era el dinero, las ofrendas, y con tal de que le llevaran más ofrendas, no les importaba que los padres de esta gente que ofrecía el corbán se quedaran en necesidad. O sea, pero eso sería ser muy alcanzativo, y no creo, hermano, que ese haya sido el origen de las cosas.
como le dije la vez pasada, las tradiciones surgen por cosas bien intencionadas. O sea, la gente no lo hace por maldad. Vaya, el ejemplo anterior, que fue el que dio paso a esta discusión, ¿cuál era? El de lavarse las manos antes de orar, y orar pues para comer. Y yo le preguntaba, ¿y eso de dónde se originó? Entonces, hoy se lo volví a repetir cuando hice el resumen, ¿verdad? Pero dijimos que el ideal, el gran ideal de los fariseos era que cada israelita fuera tan santo como un sacerdote y cada casa tan santa como el mismo templo. Y como yo le dije la última vez, que fue hace como 3 semanas, si eso lo hubieran hecho, hermano, eso sería maravilloso, ¿verdad? Es decir, muy buena intención. Es decir, la tradición se estableció con un buen objetivo, un buen propósito, pero es lo que le decía, ¿verdad? Que no se puede ser fiel a la palabra y a la tradición al mismo tiempo, porque hay un momento en que van a chocar, se van a contradecir, o como Jesús lo está demostrando acá, que se excluye. Entonces, si yo sigo la tradición de los ancianos, desobedezco la palabra de Dios. Y si obedezco la palabra de Dios, no puedo seguir la tradición de los ancianos. No se sabe, hermanos, a ciencia cierta cómo es que surgió este tema del Corbán. No se sabe, hasta hoy no se ha podido averiguar históricamente de dónde surgió. Es más, no hay fuentes fuera de la Biblia que mencionen el tema del Corbán, sino solo este evangelio. Sí hay documentos posteriores a la época de Jesús, ya del siglo segundo, donde está registrado que era enseñanza de los sucesores de estos fariseos que no debía hacerse el Corbán, precisamente por lo que Jesús está señalando acá. O sea, esa es la única referencia, como le digo, extra bíblica, pero que es posterior. Entonces, no sabemos cómo se originó, pero le estoy diciendo, las tradiciones se originan con buenas intenciones. El problema es que como esa idea o esa práctica, digamos, se estableció para resolver una necesidad inmediata del momento, y como la resolvió, o sea, por eso es que tiene arraigo y por eso es que continúa practicándose de generación en generación por años, porque para efectos de resolver esa necesidad inmediata funciona. Porque funciona, es que la gente la abraza. El problema es que cuando ya el tiempo pasa y cuando ya nadie recuerda por qué se adoptó esa idea, ahí es donde ya comienza el choque del que estamos hablando, y es el que Jesús está señalando. Es como esa iglesia, hermano, que en la puerta tenía un rótulo y ahí decía, entre otras cosas, ¿verdad? Decía: se prohíbe la entrada a hombres con el pelo largo, se prohíbe la entrada a mujeres con falda corta, se prohíbe la entrada a gente alcoholizada, se prohíbe, bueno, y había una serie de prohibiciones. Con solo que yo se lo estoy diciendo en este momento, y no me lo estoy inventando, eso es real. Lo que ocurre es que yo lo supe allá por los años 80, entonces ya no recuerdo exactamente qué era lo que el rótulo decía, pero más o menos por ahí andaba, por las cosas que le estoy diciendo. Pero hoy que yo se las estoy diciendo a usted, inmediatamente, ¿verdad? Usted va a decir: bueno, y entonces quieren que solo santos lleguen ahí. Entonces la iglesia ya no es el médico que quiere ayudar al enfermo, sino que es la iglesia que quiere que todos vengan sanos ya.
como para nosotros, digamos, es como llegar en ese momento y ver el rótulo. Uno cae en la cuenta inmediatamente, pero la cuestión es, si uno se pone a pensar, o sea, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió colocar ese rótulo ahí? Digamos que fue el pastor o los ancianos, a saber, ¿verdad? ¿Por qué puso algo así? Si uno se pone a pensar un poco, uno puede comenzar a entender y decir, es que sí, ¿verdad? Es que no es propio que a una iglesia llegue una muchacha, por ejemplo, con minifalda. Puede cambiarse, puede utilizar otro tipo de ropa, igual, ¿verdad? Y si va a venir borracho, mejor que no venga, mejor que le pase, y cuando ya esté mejor, que venga a oír la palabra. Todo tiene justificación. Y como le digo, ese rótulo en algún momento resolvió un problema del momento. O sea, saber qué problemas tenía esa iglesia, lo resolvieron así. Pero la cuestión es que luego se convierte en una tradición. Y si esa tradición se hace ley, llega el momento cuando se coloca sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica? Que ya no pueden llegar pecadores a la iglesia. Y entonces, ¿quién va a creer? Y entonces, ¿para qué la iglesia, verdad? Solo para estar entreteniéndose el uno al otro. Y adelante, hermano. Sí, hermano, usted también. Adelante, hermano. Sí, usted también. Así vamos a estar toda la vida. Un día yo le doy palmaditas, el otro día usted me da a mí. O sea, uno puede pasarse la vida así. Pero, ¿y la misión de la iglesia? Que es la de llevar el evangelio a toda criatura. ¿Dónde queda? Eso es lo que está ocurriendo acá, pero no se habían dado cuenta. Entonces viene el Señor y les dice así, versículo 13: por la tradición que se transmiten entre ustedes. Ahí está el tema de la transmisión. Anulan la palabra de Dios y hacen otras cosas parecidas. Es decir, Jesús podía poner más ejemplos. Entonces esto, hermanos, para nosotros tiene una gran enseñanza, porque entonces significa varias cosas, ¿verdad? Y la primera también la mencioné la vez anterior, y es de que tenemos que aprender a separar lo que es la palabra de Dios de lo que es una tradición o de lo que es una costumbre. Todas las iglesias tienen costumbres. Todas las iglesias, aunque sean nuevas, tienen costumbres. Ya no se diga, ¿verdad? Esta iglesia, hermanos, que tiene 41 años ya, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener costumbre? ¿Y de dónde se originó esa costumbre? De una necesidad que hubo en determinado momento, y como esa idea o esa práctica funcionó en el momento, quedó ya establecida. Hoy, 30, 40 años después, la gente eso ya lo toma como palabra de Dios, o lo toma como orden. Y cuando uno quiere cambiar eso, fíjese, no estoy hablando de cambiar la palabra de Dios ni la doctrina. Eso es lo que estoy señalando, que la gente confunde. Sino que cuando se trata de cambiar costumbres, tradiciones, la gente dice, no, ese es desorden. Y si uno preguntara, ¿y usted sabe por qué se hace así? Y resulta pues que son condiciones que quizá ya ni se dan. Es decir, ya no hay razón por la cual seguir con esa costumbre. Pero el problema principal sería cuando por la costumbre uno comienza a sacrificar a las personas, o a señalarlas, a criticarlas, a aplastarlas, a condenarlas, y no condenándolas en base a la palabra de Dios, que si así fuera, tampoco deberíamos hacerlo, porque la Escritura dice que no somos jueces. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no jueces. Menos si se trata de cuestión de tradiciones y costumbres. ¿Por qué no debemos hacerlo? Por lo que Jesús está señalando acá, que pueda ser que usted está quebrando
mandamientos expresos de la palabra de Dios o declaraciones evidentes de la voluntad de Dios, pero uno lo sacrifica o la rompe o la desobedece porque prevalezca una tradición o una costumbre. Y cuando lleguemos a eso, ahí es donde Jesús, así sin ambaje, ¿verdad?, y a boca llena les decía: hipócritas, que me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. De eso es que tenemos que guardarnos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que seamos fieles a la palabra y solo a la palabra. Y las tradiciones, yo también creo, hermano, que las tradiciones no pueden estarse cambiando a cada rato, ¿verdad? Y que no, ya no vamos a hacer así, vamos a cambiar. Es que las tradiciones por eso se convierten en tradiciones, porque son necesidades prácticas que las iglesias tienen. Uno no puede estarlas cambiando a cada rato también, pero el cuidado es no permitir que nos vayan a desviar la mirada y pensar de que porque enfatizamos la tradición estamos siendo mejores cristianos o más santos o más espirituales que si no lo hiciéramos. Y quizás es lo contrario, porque aquí, ¿quiénes eran los santos? ¿Los fariseos o los discípulos de Jesús? O poniéndolo más claro, ¿verdad?, ¿quiénes estaban más limpios? ¿Los que se lavaban las manos antes de orar o los discípulos de Jesús que no se las lavaban? Ahí está. Entonces, la voluntad de Dios iba por otro lado. De eso, hermanos, es que debemos guardarnos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, hermanos, yo quiero invitar, si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si usted ha escuchado la palabra del Señor y hoy quiere venir para creer en el buen Salvador, si usted necesita recibir a Jesús, solo le voy a pedir, allí donde está, levante su mano en señal que desea hacerlo, y con gusto oraremos por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir al Salvador, levante su mano, hágalo con toda confianza, y nosotros lo único que queremos es orar por usted, poner su vida en las manos del Señor. Si quiere recibir esta oración, levante su mano. O si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita usted reconciliarse, puede levantar su mano también. Solo le voy a pedir que lo haga en este momento, porque voy a orar ya. Pero si necesita venir por primera vez o reconciliarse, aproveche esta última oportunidad y levante su mano. Hermanos, que el Señor en su gracia nos ayude para que amemos al Señor, no de labios, sino que de corazón. Y de corazón significa estar aferrados a su palabra, porque esa es la guía, es la norma que nunca nos va a fallar. Señor, te damos las gracias porque tú eres lleno de bondad, siempre nos guías y nos orientas. Y por eso, Padre, ponemos ante ti nuestras vidas y nuestro deseo de querer vivir, pero dependiendo totalmente de tu palabra, que ella sea nuestra maestra, nuestra guía, nuestra base de pensar y de actuar. Líbranos de colocar las tradiciones por arriba de tu voluntad, y que así, Señor, nuestro amor por ti sea de corazón y no de labios solamente.
Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad para que